Hoy en Aún Periodismo entrevistamos a Juan Luis Sánchez, subdirector del fin de semana del Diario.es, el medio español nativo digital más influyente en los últimos tiempos. A día de hoy el Diario.es es uno de los periódicos digitales nativos más relevantes. ¿Cómo ha conseguido este diario mantenerse y ser constante? Pues el Diario.es lo fundamos hace 5 años, en 2012, y desde entonces no deja de crecer. Ha crecido en audiencia, ha crecido en gente que trabaja aquí, ha crecido en socios, que son la gente que paga para que podamos ser independientes, y ha crecido en impacto, en historias que contamos, en tipos de contenidos que hacemos. No hemos dejado de crecer. Diría que la clave para haber nacido, y lo más difícil, no haber muerto inmediatamente después de haber nacido, que es lo que pasa en muchísimos proyectos, es habernos tomado muy en serio qué tipo de modelo de medio queríamos ser. El modelo de socio nos ha permitido sobrevivir económicamente y crecer siendo independiente. Esa independencia nos ha hecho tener mucho más impacto social y que nuestras informaciones pues, fueran diferentes a las que la mayoría de los medios suelen cubrir. Y bueno, una cosa ha ido retroalimentando otra y nos ha ido cada vez mejor, y han sido 5 años de crecimiento sin parar, y ahora mismo estamos pues haciendo audiencia récord con más de 30.000 socios y con un montón de información todos los días que modifica un poco la agenda setting del periodismo, del resto de medios incluso, y en fin, estamos muy contentos, ¿no? Cuando habláis de periodismo independiente, ¿a qué os referís y qué peligros puede tener ese periodismo independiente en relación o a diferencia de los tradicionales? El periodismo independiente, que debería ser todo periodismo, en fin, todas estas cosas que sabemos que es en la teoría, la principal dificultad a la que se tiene que enfrentar es la rentabilidad económica, porque desafortunadamente el modelo de negocio de la mayoría de los medios de comunicación no está ligado a la calidad de la información, está ligado a unos ingresos publicitarios que muchas veces ni siquiera son publicidad sino relaciones públicas, de cómo las empresas intentan llevarse bien con los medios de comunicación para que los medios de comunicación se lleven bien con las empresas. Y si nosotros queríamos huir de eso para poder hablar de un montón de cosas que normalmente no están en los temas de conversación, no solo sobre esas empresas, sino sobre el establishment político-empresarial, cómo funciona el sistema, no porque seamos antisistema, sino porque queremos que la gente sepa cómo funciona el sistema, para que pueda tomar sus decisiones democráticas que estimen oportunas. Pues claro, es difícil contar cómo funciona la estafa de las preferentes si te debes al banco que comercializa las preferentes. Es difícil que puedas contar bien cómo funciona la estafa de las cláusulas suelo si casi toda tu información o tus lazos políticos incluso con determinadas empresas son muy grandes, ¿no? Es complicado que puedas contar la corrupción en la Casa Real si al final tu periódico básicamente es visto o tú te consideras como un brazo del sistema institucional en España, ¿no? por tu dependencia. Y sobre todo es muy complicado ser libre económicamente cuando tienes a las principales empresas españolas no ya como anunciantes, sino en tu consejo de administración, sentados allí porque tienes tantas deudas que la única manera de que te las perdonen un poco es dándole mucho poder a esas empresas, ¿no? Es muy complicado. Entonces, en ese panorama mediático, pues es, entre comillas, fácil hacer algo de periodismo independiente. Lo difícil es hacerlo durante más de 3 meses, porque al cuarto mes se queda sin dinero. ¿Y entonces vuestro modelo en cuál se inspiró? ¿Vuestro modelo de negocio y de periodismo independiente? Pues bueno, nuestro modelo, digamos, de socios, que es el que nos da la independencia económica, pues está basado básicamente en cómo funcionan un montón de organizaciones sociales. Yo antes del Diario.es monté otro medio de comunicación digital que se llamaba Periodismo Humano, que era mucho más enfocado en temas de derechos humanos, crisis de refugiados, muy ligado a organizaciones sociales, a activistas, etcétera. Y probamos el modelo de socio por primera vez en España. Pero sería una tontería decir que me lo inventé yo, porque previamente lo habían hecho básicamente todas las ONGs. Y ese es otro síntoma, ¿no?, de cómo funcionan los grandes medios de comunicación en España. La mayoría de las grandes empresas en España, incluidos los medios de comunicación, creen que las ONGs son esa cosa de ahí de gente que trabaja gratis, ¿no? Y sin embargo hay mucho que aprender de unas organizaciones sociales donde trabaja gente con muchísimo talento y donde hay técnicas de financiación que no son puramente comerciales,
que no tratan a la gente como un cliente, sino como un aliado para una misión social. Y el periodismo es también una misión social. Obviamente un médico sin fronteras es más importante que un periodista, sí. Primero que se cure y luego lo contamos. Vale. Pero también es muy importante que haya periodistas en aquellos sitios donde ni lo público ni lo privado quieren que haya periodistas, ¿no? Y entonces con ese enfoque dijimos, bueno, pues vamos a montar un medio de comunicación que le diga a la gente, paga, pero no paga para leer, paga para que se sepa. Y alrededor de 2012 se implantaron en algunos medios, por ejemplo en España, El País, los llamados paywall, muros virtuales de pago, donde la información del periódico se convierte de ser gratuita para todo el mundo a tener que acceder a ese periódico pagando. Sí, ¿Qué bueno, los opinas muros de sobre pago eso? son, te diría que mucho anteriores. Yo recuerdo, yo recuerdo estar en el instituto cuando empezó el paywall del país.com y El Mundo. Se lanzaron todos y creo que había que comprender que también los momentos eran muy difíciles, ¿no? Pero se lanzaron todos a cerrar, que se llamó en su momento, ¿no? A poner un muro de pago a algo que no dejaba de ser un periódico copiado y pegado en internet. Y claro, aquello como producto digital no funcionaba, ¿no? Yo creo que eso es una decisión que ha marcado, lo hizo El Mundo, lo hizo El País y luego lo deshicieron los dos, o sea, dieron marcha atrás. Creo que es una decisión que ha marcado mucho la década siguiente de los grandes periódicos en España, porque a todo el mundo le quedó la sensación de que fue un error. Sí. Y en relación con eso, con la tecnología, ¿cómo utilizáis vosotros las redes sociales o cómo intentáis, porque no tenéis versión impresa? No, nosotros somos un medio nativo digital y Eso. como somos nativo digital, pues que no nos cuesta nada usar lo que es en realidad nuestro propio ecosistema. Ni a nosotros personalmente, que ya de antes éramos periodistas digitales, no, digamos que no nos abrimos la cuenta de Twitter el día antes de montar un medio digital. Y entonces forma parte de nuestra personalidad, porque ya no es ni siquiera una cuestión profesional, que utilizamos redes sociales y cualquier mecanismo digital para nuestro día a día. Entonces, pues nos sale natural. A mí lo que me costaría es hacer un periódico. No sabría cómo hacerlo. Y bueno, en ese sentido, pues utilizamos la tecnología para absolutamente todo. Desde la difusión de las noticias hasta cómo construir nuestra página, hasta tenerlo en cuenta para la cualificación profesional de la gente que ocurre aquí, pasando por análisis de datos de la gente, por qué nos lee, cuándo nos lee, por qué razón se hacen socios, qué tipo de información le interesa más a cada uno de ellos, si podemos intentar definir cuáles son los temas que más interesan a grupos específicos de gente y cómo relacionarnos con ellos de una manera más fluida. El periodismo muchas veces se ha relacionado con su público de una manera casi altanera, bueno, pues no intentando conocer al público al que te diriges, sino soltando tu mensaje y ya verá el vulgo a ver qué hace con él, ¿no? No digo que todo el mundo, pero ha habido mucho de eso en el periodismo tradicional. Bueno, recientemente con el caso de Cifuentes y demás, ¿habéis notado que hay mayor tráfico en el diario? Si creéis que va a ser mayor impulso incluso, si cabe. Creo que esto ha sido un salto cualitativo importante. Será un salto cuantitativo, ya lo está siendo. Vamos, todavía el dato, digamos, no es oficial, pero seguro que marzo 2018 es el mes con más audiencia de la historia del diario.es, seguro. Hemos llegado a la cifra de 30.000 socios, hemos hecho más de 6.000 socios en menos de un mes. Y eso se debe a que ha habido una tensión muy fuerte después de la primera publicación, amenazas legales, tenemos una querella criminal contra 2 compañeros por haber informado de lo que ya todo el mundo sabe que es verdad, y creo que la reacción de todo el mundo ha sido: a este periodismo no se le toca, es decir, lo protegemos, y eso es muy importante. Porque además nos demuestra, como te decía al principio, que cuanto mejor periodismo hacemos, cuanto mejor trabajo somos capaces de hacer, mejor responde la gente. Y por tanto más nos funciona desde el punto de vista del dinero. O sea, cuanto mejor periodismo hacemos, más dinero nos entra. Y eso, que parece muy sencillo, no es lo que suele pasar en la mayoría de los medios de comunicación, porque se tienen que esconder muchas historias en los cajones para no molestar a los poderosos, que son tu vía de entrada para que luego alguien te ponga dinero. Y aquí no dependemos de esos semáforos poderosos, sino que tenemos una vía muy diferente, que son los socios, que nos dan dinero directamente. Por tanto, sí, el caso de Cifuentes, independientemente de lo que pase con ella,
Yo creo que nuestro trabajo está hecho y está demostrado que todo lo que hemos contado era verdad. Los restos de medios de comunicación ha ido entrando también al tema cuando se ha ido comprobando que no era simplemente que Cifuentes, pues, bueno, lo mismo no fue a todas las clases, sino que estamos hablando de una trama de relaciones de riesgo clientelar, de fraude probablemente de documento público, de falsificación de firmas, de trato de favor y de corrupción en ejercicio de cargo público. Y bueno, pues es importante que para nosotros este mes ha sido muy importante.